Bueno, pues hola otra vez. Nada, deciros que estamos otra vez con los vídeos y bueno, cosas que no sabéis, pero antes de ponernos a grabar los vídeos, pues lo que solemos hacer es repasar la actualidad, ¿no? Básicamente la actualidad parlamentaria, pero no siempre. Y también con ganas de no ir repitiendo siempre las mismas historias, porque el Parlamento es un poco un bucle. Y yo creo que no tenemos que renunciar a hablar de temas de actualidad que en el fondo también tengan pues alguna relevancia en la parte política, ¿no? Y esta semana, obviamente, la gran noticia ha sido o la semana pasada, el fallecimiento del Papa Francisco y todo el cónclave para formalizar pues, la sucesión, ¿no? Claro, nosotras lo que tenemos muy claro es que el tema de la Iglesia, que debe ser respetado al 100%, debería sacarse de lo que es del ámbito político e institucional o desde la parte más civil, para que nos entendamos, porque realmente ha habido, no solo en España, en muchos países, épocas en las que la fusión entre los diferentes poderes fue, bueno, como casi simbiótica. Ahora os hablaré un poquillo pues, de qué tipo de privilegios y entenderéis. Y además, incluso ya en plena democracia han sido reforzados. Concretamente fue Aznar quien promulgó una normativa que permitió a la Iglesia Católica inmatricularse bienes que no estaban registralmente a su nombre, aunque por lo visto pues eran propiedades de la Iglesia, ¿no? Los templos de culto, por lo visto, durante muchos años no se podían inscribir y se hizo una reforma de la ley hipotecaria para que la Iglesia pues los pudiera poner a su nombre. Hasta ahí pues podríamos estar de acuerdo, ¿no? Básicamente desde el punto de vista legal, pero ¿qué sucedía? Pues que eso venía con letra pequeña, y la letra pequeña, y eso lo permitió Aznar, es que la Iglesia no tenía que acreditar de ninguna manera que eso era propiedad suya, que había venido siendo propiedad suya. Bastaba con que el obispo de ese territorio certificara que ese concreto bien pues era propiedad de la Iglesia, de la congregación, pues de ese concreto territorio, ¿no? Pero claro, con esa brecha se inscribieron un mogollón de propiedades que parece ser que no habían tenido ningún antecedente real de que fueran propiedad de la Iglesia, ¿no? Y hay ejemplos, bueno, muy paradigmáticos, por ejemplo, como el tema de la mezquita de Córdoba, ¿no? ¿Deben los inmuebles de la Iglesia Católica pagar el impuesto sobre bienes inmuebles? ¿No? Que si yo pago el IBI de mi casa, pues la Iglesia debería pagar el IBI de sus propiedades, ¿no? Darnos cuenta de la cantidad de subvenciones que recibe la Iglesia Católica, que habrá que reconocer que tiene un patrimonio cultural, histórico tremendo, y que creo que todos y todas estamos de acuerdo en que debe ser conservado, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues hay un trasvase también de fondos públicos para el mantenimiento de esos edificios. O sea, ese sería uno de los grandes privilegios que la Iglesia Católica ha tenido. Según la Constitución española, España es un Estado aconfesional, y es a partir de que es aconfesional que se desvincula pues eso que había venido sucediendo, ¿no? Que prácticamente pues, veníamos de ser ese Estado nacional catolicista, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Pues ahí pues, sigue habiendo presiones. Veníamos de años donde el catecismo se enseñaba en las escuelas en una asignatura de religión que era de obligado, que te tenías que apuntar sí o sí. Además, bueno, contaba para las evaluaciones, ¿no? La nota que sacabas en religión hacía media, ¿no? Pues eso ha ido modificándose, y hoy en día, como bien sabéis, el tema de la religión católica o la religión, pues es una asignatura optativa, que cada uno practique la religión que quiera, que profesen el culto que quieran, pero fuera de las escuelas. Más temas, obviamente, con el catolicismo y después, bueno, con los diferentes papas que se les califica de más o menos progresistas en función de cómo se pronuncian en algunos temas que son muy relevantes. Por ejemplo, en el tema de la mujer. Estos días hemos visto el cónclave, ¿no? Además, bueno, de cada vez las retransmisiones son como más reales. Hace poco vimos la gran película, ¿no? Del cónclave también. Y claro, de entrada, bueno, ahí no vemos mujeres más que de casualidad, ¿no? Están en la plaza básicamente esperando el resultado, o en labores absolutamente secundarias y casi de servicio, ¿no? La mujer es la gran ausente
en las estructuras de poder del Vaticano y de la Iglesia como institución. Bueno, hay algunos papas más progresistas que otros, pero realmente los pasos que se dan son de tortuga y más bien gestos que no cambios relevantes. Otro tema que además ha sido terrible, el de los abusos de menores, no solo no denunciados, sino que han sido tapados. Habrá que reconocer que el Papa Francisco, una de las últimas acciones que hizo fue desmontar, curiosamente, además en Perú, que es de donde proviene este nuevo Papa americano, bueno, grandes estructuras de poder, de corrupción y también de violaciones de menores, ¿no? Es decir, hay muchas historias ahí donde es muy necesario que la Iglesia pues bueno, pues dé un paso adelante. Y bueno, y luego que deciros, ¿no? De cuánta gente que es homosexual o bueno, LGTBIQ+, y que profesa el catolicismo y que se sienten excluidos de su propia religión. Bueno, sale en prensa el obispo de Mallorca precisamente destacando que este tema tiene que evolucionar, pero igual que tiene que evolucionar el de la mujer y simplemente el de separar ámbitos, ¿no? Yo creo que cuanto más separados estén estos dos ámbitos, más fácil será que mutuamente se respeten. Y ya para acabar, también reconocer lo que sería la doctrina social de la Iglesia. Ahí hay mucho humanismo, el famoso humanismo cristiano, que yo creo que hay que ponerlo en valor. Ha habido grandes teólogos, los teólogos de la liberación, y esto es importante, me gustaría resaltarlo, porque han sido capaces de reivindicar algo bueno, que es quizás sutil, pero es muy importante, que es la diferencia entre caridad y solidaridad, incluso con ganas de que la gente prospere de verdad. Y bueno, y respecto del nuevo Papa, pues vamos a ver, es decir, las primeras impresiones del Papa León es que, bueno, ha tenido una incidencia, lo dijo Enric Juliana, a mí me encanta escuchar las crónicas de Enric Juliana. Lo primero que dijo es que había una foto clarísima de intentar, no tanto una confrontación, pero sí un posicionamiento respecto de las políticas que precisamente Estados Unidos ahora está liderando con Trump, que son anti-migración, anti-LGTBI+, que además están en el tema muy armamentístico, ¿no? Las primeras palabras del nuevo Papa, que además tengo que deciros que suscribo totalmente, fueron una paz con un desarme constante y perseverante, ¿no? Y bueno, ahí estamos desde Unidas Podemos clarísimamente en ese posicionamiento, ¿no? Y bueno, ya veis que podría enrollarme muchísimo, pero bueno, creo que valía la pena. Ha sido sacar un tema que permitía hablar de muchos más, ¿vale? Pues cuidaos mucho y nos vemos la semana que viene. Gracias.